Hola, buenas tardes a todos. Bueno, espero que anden muy bien. Hoy vamos a ver la tercera clase del módulo de Medicina Legal. Voy a pasar a compartirles la pantalla de la presentación de la clase de hoy. A ver. Bueno, como les comenté, es la tercera clase y hoy vamos a ver un poco de lo que son las lesiones, ¿sí? A ver si se ve. Ahí estamos. Bien, tenemos lesiones por arma de fuego, ¿sí? Las cuales causan signos especiales, como ya vimos algunos, los que vimos con el módulo de balística, ¿sí? Tenemos el signo de Poupée, que es una impresión de la boca de fuego del cañón del arma sobre la piel, ¿sí? Como se puede observar en esta imagen. También tenemos el signo de Benassi, que el disparo se realizó sobre superficies duras y consiste en el ahumamiento que se encuentra entre el hueso y la piel, ¿sí? Como se observa en esta imagen. También tenemos el signo de Wolfman, que el mismo se manifiesta cuando el disparo se hace sobre superficies duras y el orificio de entrada es irregular y de manera estrellada. Este se puede observar en esta imagen. Y también cuando se produce un disparo sobre las prendas de la víctima, se produce lo que es el calcado de los tejidos de la ropa sobre la piel, que se da por acción del humo que despide el arma cuando la misma es accionada, ¿sí? Como se puede observar en esta otra imagen. Tenemos el signo de Neiro Rojas, perdón. Es el punto por el cual se penetra el proyectil y deshilacha lo que es la ropa, ¿sí? En forma de cruz. Como se observa acá, esta forma de cruz. Y también tenemos en los signos especiales, como se observa en esta otra imagen, cuando el orificio de entrada y de salida se produce en el cuero cabelludo. Bien, tenemos lo que se denominan elementos indicadores de las lesiones producidas por armas de fuego. Sí, tenemos el tatuaje, que el tatuaje indica que la lesión se produjo por un arma de fuego. Y el tatuaje son los granos de pólvora que no fueron quemados y que se incrustan los mismos sobre la piel, ¿sí? También se puede observar la quemadura en el orificio de entrada que es causado por la herida del proyectil. Acá tenemos tatuaje y acá tenemos lo que se observa la quemadura. Otros elementos indicadores es el haz de dispersión, ¿sí? Que está cubriendo el tatuaje y aparece el ahumamiento y es producido por el negro de humo del disparo, ¿sí? Como se observa acá. Y el anillo de enjugamiento, que también es otro elemento indicador que la lesión fue producida por un arma de fuego o zona de Fish, ¿sí? El mismo es producido por la limpieza que hace la piel de residuos que traen el proyectil consigo. Otro elemento indicador es el anillo de contusión y se produce cuando el proyectil penetra teniendo una forma circular y concéntrica, ¿sí? Como se ve acá. Bien, lesión de entrada o orificio de entrada, ¿sí? De las lesiones producidas por arma de fuego. Para analizar estas lesiones lo que se realiza es estudiar los planos de la ropa, los planos cutáneos y el plano óseo. Lo que respecta al plano de la ropa, en este caso esta descripción tiene valor cuando el cañón del arma está a corta distancia, se encuentra a corta distancia. Y en ese caso se encuentran los signos de deshilachamiento crucial, como vimos hace un ratito en las imágenes anteriores, o de Neiro Rojas,
el signo de la escarapela de Simonin y del calcado de la trama del tejido, que es el signo de Bonnet, que son estos anteriores que vimos, ¿sí? El deshilachamiento crucial, el del calcado y el signo de la escarapela. Creo que lo puse más adelante. Sí, bueno, está más adelante. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pero hay que tener en cuenta estos planos sí para estudiar o analizar el orificio de entrada producido por un disparo de arma de fuego. Bien. El deshilachamiento crucial, el mismo se presenta en el plano de la ropa, como veníamos nombrando, como un orificio de bordes desgarrados a consecuencia del deshilachamiento del tejido en forma de cruz. Los mismos están quemados o ahumados y cuando el disparo ha tenido lugar en la boca del cañón del arma apoyada sobre la prenda o a muy corta distancia de esta, ¿sí? Como se lo denomina también disparo a quemarropa. Acá podemos observar el deshilachamiento crucial, ¿sí? De la prenda. Lo que respecta al signo de la escarapela o el signo de Simonin, este se ve en la cara interna de la ropa y en la misma está situada sobre la piel, cuando el disparo se realizó con la boca del cañón apoyada así sobre la misma. Y este consiste en dos zonas concéntricas oscuras, separadas por una clara rodeando al orificio. Es el resultado del ahumamiento por combustión de la pólvora. Como se puede observar acá, tiene oscura y otra clara, los cuales rodean al orificio de entrada. Y el signo del calcado, el cual está descrito por Bonnet, este se produce por el humo, el cual, el humo reproduce la trama de la ropa sobre la otra subyacente, en caso de que haya varias capas de ropa, o mismo lo puede calcar sobre la piel, quedando como un verdadero calcado. Acá se observa el calcado de Bonnet. Bien, pasamos a lo que respecta al plano cutáneo y el plano de la piel, ¿sí? Los signos que aparecen son debido al arma, al proyectil y a la pólvora, los signos que podemos encontrar sobre la piel. Y resultan de real trascendencia médico-legal, ya que a partir de ello se puede establecer, en primer lugar, que se trata de una lesión por proyectil de arma de fuego, su ángulo de incidencia y la distancia del mismo. Los efectos del cañón del arma no son de observación constante, ¿sí? Y se conoce a este signo bajo el nombre de signo de Pupe Ward-Gardner, signo de Pupe, vamos a dejarlo. Y se observa cuando el disparo se efectúa con el cañón apoyado sobre la piel, ¿sí? Bien, este signo, el signo de Pupe, consiste en una impronta resultante de la acción quemante del cañón del arma, ya que al producirse la combustión de la pólvora y la salida del proyectil, ¿sí? Del arma de fuego, el metal suele alcanzar una temperatura muy alta. Dicha impronta equimótico-escoriativa, denominada así del aspecto médico-legal, reproduce la forma del perímetro, sea total o parcial, del cañón del arma. Y algunos autores le atribuyen también la impronta de la corredera de las pistolas. Acá se puede observar, el signo de Pupe, cómo traspasa y queda la marca del cañón del arma. Bien. Siguiendo con lo que es el orificio de entrada o lesión de entrada, sí, también hay que tener en cuenta el número de orificios de entrada que se pueden producir. Bien, en cuanto al número de orificios de entrada, hay tantos como proyectiles hayan sido disparados, aunque puede suceder que en un solo proyectil cause varios orificios múltiples cuando atraviesa distintos planos de clivaje, ¿sí? Como por ejemplo, cuando atraviesa los miembros superiores y pasa al tórax, es decir, de un brazo sale del otro lado del brazo y puede introducirse dentro del tórax, ¿sí? Y ahí tenemos dos orificios de entrada con un solo disparo o un solo proyectil.
Bien, el orificio de entrada puede pasar inadvertido en la superficie corporal cuando penetra los orificios naturales del cuerpo, como puede ser la boca, la nariz, el ano, etc. Bien, pasamos ahora a los efectos que puede producir el proyectil, ¿sí? Cuando el proyectil impacta sobre la superficie cutánea, vence su resistencia elástica que tiene la piel, produciendo una herida contusa, que tiene características particulares observables a nivel de los bordes del orificio, ¿sí? Bien, por acción del proyectil se pueden producir lo que se denomina un anillo contuso excoriativo o anillo de contusión, y que por dentro y por arriba del anterior, por depósito de impurezas que arrastra el proyectil al salir del arma, se puede producir un anillo de enjugamiento, ¿sí? Entonces tenemos los efectos que pueden producir es un anillo de contusión y un anillo de enjugamiento. Siempre hablamos del orificio de entrada, ¿sí? Hasta ahora. Estos dos anillos que se encuentran sobre el plano de la piel, si se hallan superpuestos, constituyen el anillo de Fish, ¿sí? Que está formado por un anillo de enjugamiento y un anillo contuso erosivo. Dice acá, bueno, un anillo de contusión. ¿Sí? Acá tenemos dentro el anillo de enjugamiento y por fuera el anillo de contusión. En el caso de que haya cabellos o ropa interpuesta, estos elementos retendrán lo que son las impurezas, por lo que no se forma el anillo de enjugamiento, ¿sí? Es decir, antes de atravesar el plano cutáneo, el plano de la piel, si posee pelos, los restos de impurezas del proyectil que trae el cañón van a quedar entre el cabello o entre la ropa y no va a producir el anillo de enjugamiento que se produce en la piel. Bien, el anillo de contusión es el que nunca falta y está presente independientemente de la distancia de disparo, ¿sí? No varía el anillo de contusión si está a más distancia o a menos distancia, siendo además un signo que atestigua el carácter vital de la lesión, es decir, que se puede establecer si la lesión fue ante-mortem o post-mortem, ya que en su conformación interviene la ruptura de los capilares de la dermis con extravasación hemática y formación de costras erohemáticas, es decir, las constituyentes de una lesión equimótica excoriativa. Bien, seguimos. Bien, lo que respecta a la forma del orificio de entrada va a depender de la incidencia del proyectil sobre la piel, ya que si el ángulo de incidencia es perpendicular a la piel, el anillo de Fish será simétrico y redondeado. Pero mientras que si el ángulo de incidencia es un ángulo agudo, será aproximadamente oval, con el ancho mayor en la zona de lo que es el choque y lo que también marca la dirección o trayectoria interna del proyectil. Es decir, si el proyectil atraviesa la piel de manera perpendicular, ¿sí? Que sería un ángulo de 90 grados, el anillo que se va a producir, el anillo de Fish, tanto de contusión como el de enjugamiento, va a ser de manera simétrica, es decir, todo igual y redondo. Ahora, si ya pasa a un ángulo agudo, este va a ser de manera ovalada y el ancho será mayor en la parte donde choca el proyectil. Y también esto nos va a indicar la dirección o trayectoria que va a tener el proyectil dentro del cuerpo. Los bordes del orificio de entrada son aproximadamente regulares e invaginados, es decir, los bordes hacia adentro, pero en el caso de que ocurra el disparo, puede existir debajo de la piel un plano óseo. Es decir, si está el cañón apoyado sobre esta firmemente, lo que se va a producir es el golpe de mina de Hoffman, que son unos signos que vimos al principio. A ver si los puedo encontrar para que puedan visualizar lo que estoy hablando.
no importa, pero es uno de los que vimos al principio. Ahora lo vuelvo a buscar cuando termine la clase. Pero tengan en cuenta que el signo de Hoffman es el cuando se produce el disparo, cuando el cañón está bien apoyado sobre la superficie y debajo de la piel hay un plano óseo subyacente. Si lo que va a producir es que al producirse el disparo, con el proyectil acompañan los gases y la pólvora, ¿sí? Lo que va a producirse es que el proyectil va a seguir su recorrido, pero estos gases van a rebotar en el plano óseo, lo que hace es que vuelvan a salir hacia afuera, por eso la forma del orificio de entrada va a estar de forma estrellada, por así decirlo, ¿sí? A ver dónde me quedé. Acá. Bien, dice, produciendo un orificio estrellado con bordes quemados por el calor, ¿sí? Que se produce al disparar el arma, depositándose negro de humo y granos de pólvora en su interior y en el plano óseo. Ah, acá está la imagen. Así se observa el golpe de mina de Hoffman. Bien. Seguimos con los efectos del proyectil, ¿sí? Se produce tatuaje verdadero o hay tatuaje verdadero cuando el disparo se realizó a quemarropa o a una distancia muy corta, ¿sí? Observándose este efecto en lo que respecta a la piel y pelo, debido a que junto con el proyectil también salen gases a altas temperaturas y residuos sólidos que forman la llama. Los granos de pólvora que no fueron combustionados se incrustan en la piel rodeando el orificio de entrada por fuera del anillo de Fish, ¿sí? Que es el anillo de enjugamiento con el anillo de conclusión. Histológicamente puede observarse a nivel de la dermis granos adheridos correspondientes a la pólvora. Y el denominado ahumamiento, o también llamado falso tatuaje, este se ve alrededor del orificio de entrada cuando el disparo fue hecho con una distancia más alejada, ¿sí? En este caso no es una corta distancia, sino más lejos, y la presencia de tatuaje alrededor de un orificio es signo indubitable de orificio de entrada. Bien. Ahora pasamos al examen del plano óseo, ¿sí? Y lo que respecta acá a este examen es que resulta de interés médico-legal para analizar son los signos hallados a nivel craneal, ¿sí? Que especialmente en los casos en que los disparos fueron efectuados a muy corta distancia. Bien, en el caso de que que el disparo se haya producido con el arma apoyada, ¿sí? Por debajo de las partes blandas y rodeando el orificio de entrada, siempre hablando del cráneo, ¿no? Se observa un anillo de ahumamiento concéntrico de 2 a 4 milímetros. Siempre de diámetro, ¿no? De límite externo difuso denominado signo de Benassi. El signo de Benassi es un anillo de ahumamiento que desaparece con el lavado, pero el mismo resiste a la putrefacción del cuerpo. Y la importancia médico-legal de este signo es que aparece en el orificio de entrada, denotando que el disparo fue efectuado con el arma apoyada. Entonces nos indica que es un orificio de entrada y también la distancia de disparo. Se puede observar el signo de Benassi. Bien. A nivel óseo también es aplicable el denominado esquema del cono truncado o del embudo. El mismo fue descrito por Bonnet, y según el cual el diámetro de los orificios, tanto de entrada como el de salida, progresa como las secciones de un cono truncado, ubicando el extremo truncado del cono en lo que es la parte externa del orificio de entrada y la base en la tabla externa del orificio de salida. Acá tenemos un esquema del cono truncado, también denominado embudo. Acá este es el plano de la piel, el plano óseo, acá tenemos el proyectil ingresando y se observa el orificio y acá se va formando cuando va saliendo en forma de cono. ¿Por qué? Porque los residuos que va
atravesando el proyectil que va llevando consigo, hacen que se agrande el orificio, ¿sí? Como también se observa en este y en este. Ven que acá salen todos residuos también. Y acá se puede observar el orificio de entrada en pleno óseo y el orificio de salida. Bien, también existen elementos que confirman que se trata de un orificio de entrada, tanto a nivel óseo como a nivel de la piel y de los tejidos blandos subyacentes. Los mismos consisten en la demostración de partículas metálicas provenientes del proyectil, las cuales se encuentran solo presentes en ese lugar y no en el trayecto ni en la salida, ¿sí? A través de métodos microquímicos, espectrográficos y radiográficos. A través de estos estudios se puede también demostrar el orificio de entrada, ¿sí? Bien. Lo que respecta a un resultado positivo, se encuentra dado por la presencia de restos de cobre, plomo, hierro y níquel, ¿sí? Bien, ahora pasamos a lo que respecta al orificio de salida, ¿sí? Que produce el proyectil, en caso de que haya, porque puede ser que no se produzca. Bien, y en su salida el proyectil determina en la piel un orificio de aspecto irregular, que también tiene bordes vertidos, es decir, hacia afuera, y con una escasa infiltración hemática. En este caso no se presenta anillo de Fish, es decir, anillo de enjugamiento o halo de enjugamiento y anillo de contusión o halo de contusión, y tampoco se observa tatuaje. En el caso de que se produzca la salida del proyectil en una zona de contacto corporal con una superficie dura, esto también lo hablamos un poco en balística, para los que estuvieron conmigo, sobre una superficie dura, tal como podría ser cuando el cuerpo está apoyado sobre una pared o sobre el piso en el momento de que el mismo recibe el disparo, se puede observar un anillo de contusión rodeando el orificio de salida. A este anillo de contusión se lo denomina signo de Romanes. ¿Qué es el signo de Romanes? El signo de Romanes es la resultante que se produce del choque del proyectil sobre una superficie dura en el momento que el mismo quiere salir del cuerpo, ¿sí? Y que lo que provoca es que se deforme parcialmente en su extremo, impactando sobre la piel y produciendo la ruptura y formación de un halo contusivo por ese mismo mecanismo. Bien, vamos a hablar ahora de lo que respecta a lesiones por munición múltiple, ¿sí? Bien, el calibre en estos casos se expresa sobre una antigua base del equivalente de cantidad de municiones necesarias para poder llegar a una libra de peso. Por eso es así que los calibres llevan números como 4, 7, 8, 12, 16, etc. 12.70 o más, ¿sí? Y que esto quiere decir que cuando mayor es el calibre, que se expresa así, menor o más chico es el tamaño de la munición que lleva el cartucho y mayor su cantidad, es decir, a calibre más grande la munición es más pequeña, ¿sí? El tamaño, pero tiene mayor cantidad el cartucho. Estamos hablando de municiones múltiples. Como por ejemplo, para dar una comparación de tamaño puede decirse que un calibre 12 equivale a casi unos 19 milímetros, y lo que respecta a un calibre 24 a casi unos 15 milímetros, es decir, el calibre 24 sus municiones son más chiquitas. Bien, también otro elemento que se tiene que tener en cuenta es que estas armas tienen por lo general el ánima del cañón es liso, ¿sí? No es estriado sino liso. Y cuando se dispara el cartucho sale conjuntamente el taco y los perdigones en un grupo más o menos compacto. Luego de una cierta distancia, estos perdigones comienzan a separarse entre sí y continuando en progresiva divergencia, es decir, se van abriendo y separando, ¿sí? Y se dispersan. Finalmente, terminan dispersándose en forma abierta, abarcando un área de superficie de impacto variable.
se va a formar lo que nosotros denominamos la rosa de dispersión, es decir, cuanto más distancia, la rosa de dispersión es más grande y cuanto a distancia más corta, la rosa de dispersión va a ser más pequeña, es decir, se van a dispersar menos las municiones. Cada perdigón va a producir una lesión de entrada cutánea equiparable a la del proyectil único, ¿sí? Que es el que estuvimos viendo hasta recién, que va a producir el orificio, el área de Fish, ¿sí? Y una trayectoria intracorpórea de penetración variable, siendo muy infrecuentes las lesiones de salida, ¿sí? Es decir, cada munición cada perdigón de cada cartucho va a producir una lesión que se va a comparar o equivaler con una lesión de un proyectil único, ¿sí? Y va a ser dentro del cuerpo va a producir una trayectoria de penetraciones variables y que algunas no producen orificio de salida, es decir, no salen del cuerpo, sino que se quedan dentro del mismo. Lo que respecta a los fenómenos de tatuaje y ahumamiento, son similares a los de un proyectil único. La diferencia está en el estudio del conjunto de la perdigonada, poniendo en énfasis en la superficie abarcada por la rosa de dispersión que se produce, la cual será mayor a cuanto mayor sea la distancia que se realizó el disparo, ¿sí? Y menor a cuanto menos distancia. Hasta una distancia de 60 centímetros a 1 metro, se puede decir que el disparo ha hecho bala, ¿sí? Es decir, que los perdigones penetraron sin tener dispersiones, y no se llegó a realizar la rosa de dispersión, o lo han tenido en forma, pero de manera despreciable, conjuntamente uno con la penetración del taco del cartucho. Bien, y clásicamente se describe que la rosa de dispersión de un disparo efectuado a una distancia de 5 metros cubre un plano de unos 25 centímetros de diámetro. Entonces la rosa de dispersión es como si fuera de chiquito y se van dispersando así, como se van dispersando los dedos. Bueno. Bien, a 10 metros cubre un plano de unos 40 centímetros, a 15 metros cubre un plano de unos 50 centímetros y a 25 un plano de unos 70 centímetros de diámetro. Bien, en el estudio radiográfico que se aprecia la totalidad de los perdigones opuestas, constituyendo el signo el mismo denominado por Di Maio en tormenta nieve. Esto se puede ver en lo que son unas radiografías, así que se puede observar, por eso se le da este nombre en tormenta nieve, que se dan todos los perdigones dentro del cuerpo. Bien. Bueno, hasta acá hablamos de lo que son respecto a lesiones producidas por disparos de arma de fuego. Ahora vamos a hablar de lesiones ocurridas por corriente eléctrica, ¿sí? ¿Qué pasa? La electricidad daña los tejidos al transformarse en energía térmica, ¿sí? Y el daño tisular, ¿sí? No ocurre únicamente en lo que es en el lugar de contacto con la piel, sino que también puede abarcar lo que son los tejidos y los órganos subyacentes a la zona de entrada o de la salida de la corriente. Bien, hay distintos grados de lesión tisular, los cuales van a depender de varios factores. En principio va a depender de la intensidad de la corriente, que se da en amperios, que es la unidad, ¿sí? Por el flujo, se corresponde al flujo de la corriente, y la cual a su vez va a depender del voltaje y de la resistencia de los tejidos al paso de la corriente. Entonces la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, y habrá mayor daño a mayor voltaje y menor resistencia. El voltaje es el empuje o la fuerza de la corriente, y el amperaje, bueno, es el flujo, como les dije recién. Bien,
Las lesiones que se producen más graves o más severas se producen por la corriente de alto voltaje, que es a mayor de 1000 voltios, pero también una descarga doméstica con una corriente alterna de 110 voltios, perdón, puede también ser mortal para el ser humano o para cualquier ser vivo, ¿no? Bien, el segundo factor que también va a depender es el trayecto de la corriente a través del cuerpo, ¿sí? Porque la corriente sigue en nuestro cuerpo una vez que ya nos alcanzó. Y si se puede identificar los puntos de entrada y los puntos de salida, que va a ser donde hallaremos carbonización de la piel, denominada necrosis coagulativa, ¿sí? Y se puede sospechar el pronóstico y la gravedad del proceso, valorando los tejidos que han podido ser dañados por la corriente que pasó por allí, ¿sí? Por la corriente del pasado. También hay que recordar y tener en cuenta que los tejidos más superficiales, estos se enfriarán antes que los tejidos más profundos, por los que el calentamiento puede ocasionar lesiones más graves en el cuerpo, ¿sí? En general, son peores los trayectos que son de manera horizontal, por ejemplo, de un brazo hacia otro, que los trayectos que están de manera vertical, como de un hombro hacia una pierna. Bien, el tercer factor es la duración del contacto con la corriente, y es decir, a mayor tiempo de exposición que tenemos con la corriente, mayor contacto, peor va a ser las consecuencias que tengamos. También, además, hay que tener en cuenta que otra consideración es que la corriente alterna suele producir más daños que la corriente continua. Bien, bueno, ya hablamos de lo que son las lesiones por corriente eléctrica, lesiones por arma de fuego. Ahora vamos a hablar de las lesiones de quemaduras producidas, en este caso, por el calor, ¿sí? El calor en sus diversas formas, ¿sí? Se trata de cuerpos sólidos, calientes, de líquidos a temperatura de ebullición o en forma de llama, puede provocar lesiones o la muerte. Vamos a hablar de la clasificación de las quemaduras por calor, ¿sí? Se clasifican en este caso según su profundidad y según su extensión. Según su profundidad y desde el punto de vista anatomopatólogo, tenemos la siguiente graduación. Tenemos lesiones de primer grado, de segundo grado profunda y de tercer grado. Las quemaduras de primer grado, las mismas se caracterizan por tener eritema como consecuencia de la vasodilatación, prurito y dolor por irritación de terminaciones nerviosas, ¿sí? Esto sería una quemadura de primer grado, es cuando, por ejemplo, tomamos sol y nos quedamos rojos, bueno, ahí se puede usar. Bueno, después tenemos las quemaduras de segundo grado, y estas se observan las vesículas o ampollas típicas constituidas por acumulación de líquido que no sobrepasa lo que es la capa basal, rodeada de intensa vasodilatación y aumento de la permeabilidad con edema perilesional, ¿sí? Cuando se producen las ampollitas, como se pueden observar acá, mejor tienen acumulación de líquido. Bien, luego tenemos lo que son las quemaduras de segundo grado, pero profundas. Y acá, en este caso, el agente térmico produce la destrucción de la capa basal, trombosis vasculares y la destrucción de los folículos pilosos y de las terminaciones nerviosas. Y no se producen, en este caso no se producen fluctemos, como se pueden observar acá en la espalda de este niño o en esta mano. Y las quemaduras de tercer grado, en este caso, hay destrucción de todos los elementos de la epidermis y de la dermis, por lo cual la lesión adopta lo que es un aspecto de escara, ¿sí? Como se observa acá y acá. Bien,
De manera clínicamente se clasifican teniendo en cuenta los caracteres mencionados anteriormente, de primer grado, segundo grado profundo y tercer grado, pero las quemaduras se clasifican en A, lo que son A, quemaduras superficiales, en AB o intermedias y en B profundas, hablando de manera clínicamente, ¿sí? Bien, dentro de las lesiones por quemaduras vamos a entrar ahora en lo que es la carbonización. Esto se da en algunos casos de incendio cuando la muerte puede ocurrir por acción directa del calor sobre el cuerpo producida a través de la llama, ¿sí? Cuando tenemos la llama directamente en el cuerpo, y en cuyo caso se habla de una carbonización. Bien, en estos casos de carbonización, el examen externo del cadáver lo que muestra es la superficie corporal de un color negruzco, la cual se produce por la deshidratación y la desecación. ¿Sí? Tiene un aspecto seco y acartonado. En lo que respecta al nivel del rostro, los surcos se borran, y especialmente los surcos nasogenianos, ¿sí? Lo que están acá, lo que hace que el carbonizado tenga una típica expresión con la boca abierta, con procedencia de las piezas dentarias, ¿sí? Bien, podemos observar la posición que queda el cuerpo ante una carbonización, ¿sí? Por acción del calor, que está dada por acción del calor cuando los músculos experimentan una retracción a predominio flexor, por lo que el cadáver adopta una actitud de repliegue sobre sí mismo, recibiendo las denominaciones de actitud de boxeador o de esgrimista, como se puede observar acá en el imagen. Bien, siguiendo con la carbonización, sí, lo que respecta a sus estructuras musculares y las vísceras con gran componente muscular, presentan al examen macroscópico el típico aspecto de carne cocida. Bien, y dentro de las quemaduras, tenemos las quemaduras que se producen por el frío, ¿sí? Y lo que respecta a la baja temperatura, sea por origen atmosférico o industrial, puede afectar al organismo humano en su totalidad o de forma parcial, determinando, al igual que el calor, lesiones o muerte, ¿sí? Esto también nos puede llevar a la muerte, las quemaduras por frío. Se puede observar en estas manos cómo tienen sus dedos quemados por el frío, ¿sí? Bien. Tenemos el mecanismo de producción de las quemaduras por frío, que pueden ser directo o indirecto. El mecanismo directo, en este caso, se produce el daño de la estructura celular por la cristalización del agua intracelular. Y el mecanismo indirecto, en este caso, las alteraciones estructurales se producen por cambios en la microcirculación, ya que en primera instancia el frío produce vasoconstricción y seguida de parálisis del control muscular, originando tumefacción del aspecto edematoso. Si la baja temperatura en este caso persiste, el incremento de la viscosidad sanguínea, conjuntamente con las alteraciones vasculares, va a provocar lesiones isquémicas con necrosis. Bien, bueno, ya hablamos de lesiones por quemadura, lesiones por disparo de arma de fuego. Ahora vamos a pasar por lo que es la asfixia, ¿sí? Y la asfixia es el trastorno de la función respiratoria, la cual origina la hipoxia o anoxia, ¿sí? Que es pérdida total o parcial del oxígeno, por interferencia en el intercambio gaseoso de oxígeno y anhídrido carbónico, ¿sí? Dióxido de carbono, a cualquier nivel del aparato respiratorio, pudiendo ser de manera reversible o irreversible. La asfixia es una anoxia más hipercapnia, ¿sí? Es decir, anoxia, pérdida total de oxígeno. Bien. ¿Qué tipos de asfixias podemos encontrar? Tenemos asfixias externa y asfixia interna, ¿sí? En lo que respecta a la asfixia externa, se produce por la falta de oxígeno a nivel pulmonar,
Y la asfixia interna es por la falta de oxígeno a nivel de los tejidos. Pero también tenemos otros tipos de asfixia que pueden ser primitiva o secundaria, ¿sí? Siempre hablamos de asfixia en general, pero también se puede dar de manera primitiva o secundaria. La primitiva se da cuando falta el oxígeno independientemente de las condiciones patológicas comunes, y la secundaria es cuando se da la falta de oxígeno por condiciones patológicas comunes. Bien, vamos a hablar de asfixias mecánicas violentas, ¿sí? Bien, son asfixias primitivas y de causa externa, estas asfixias, y existe cuando sean impedidas la penetración o renovación del aire de los pulmones o bien el contacto de él con la superficie alveolar, de modo tal que se produzca una suspensión de la función respiratoria y consiguientemente de la hematosis. Bien, clasificación de las asfixias mecánicas. Tenemos por constricción del cuello, que puede ser ahorcamiento, completo o incompleto, o estrangulamiento, que puede ser a mano o a lazo. Tenemos asfixias mecánicas por sofocación, que tenemos oclusión de los orificios respiratorios, ¿sí? El facial, la nariz y la boca, obstrucción de las vías respiratorias. Tenemos compresión tóraco-abdominal, ¿sí? Cuando se comprime el pecho, sepultamiento o tapiamiento, cuando son sepultados vivos, o confinamiento. Y también tenemos respiración en ambiente distinto al normal, ¿sí? Normal es el aire, que tenemos asfixias por sumersión o inmersión, que puede ser completa o incompleta, o por gases tóxicos. Bien, lo que respecta a los hallazgos anatomopatológicos. Bien, externamente puede haber notable extensión de las hipostasis y cianosis, petequias en la piel de la cara, cuello y mucosas, y especialmente sobre la conjuntiva palpebral. También se puede observar hongo de espuma en la cavidad oral y la nariz. Bien, lo que es internamente se puede evidenciar fluidez completa o casi completa de la sangre, congestión visceral difusa con presencia de equimosis subpleurales, subpericárdicas en los tejidos mediastínicos, ¿sí? Enfisema pulmonar, alveolar e intersticial, congestión y edema pulmonar con procesos hemorrágicos parenquimales, espuma en las vías respiratorias. Bien, pasamos a lo que respecta al ahorcamiento, ¿sí? Esta es una muerte violenta con la cual se produce por la constricción del cuello y es ejercida por un lazo sujeto a un punto fijo y sobre el cual se ejerce la atracción del propio peso del cuerpo. Bien, el mismo puede ser completo, es decir, la fuerza pasiva de constricción la ejerce todo el peso del cuerpo por estar suspendido íntegramente, el mismo sí. O puede ser incompleto cuando la tracción sobre el lazo constrictor la realiza sobre una parte del cuerpo, por estar apoyado parcialmente sobre el piso o sobre muebles. Bien, fisiopatología del ahorcamiento, ¿sí? En este caso intervienen tres mecanismos. Los circulatorios, donde hay interrupción de la irrigación sanguínea por compresión de las carótidas, yugulares y arterias vertebrales, ocasionando trastornos cerebrales. El otro mecanismo que interviene es el respiratorio o el asfíctico, y que se da por retropulsión de la lengua hacia la parte posterior de la laringe y faringe, impidiendo así el paso del aire. Y el tercer mecanismo es el inhibitorio, que se da por irritación del nervio neumogástrico de los senos carotídeos o por luxación o sección medular. Bien, las lesiones cadavéricas que se producen del ahorcamiento, ¿sí?, dado por el tiempo de muerte desde la forma instantánea hasta 8 a 10 minutos, ¿sí?, más o menos. Bien, la lesión la primera es la del surco del ahorcamiento, ¿sí?,
que sea completo o incompleto, usualmente por encima del cartílago tiroides está de dirección oblicua de manera ascendente, ¿sí? Hacia arriba. Puede ser simétrico o asimétrico según la localización de la marca del nudo, con apergaminamiento de la piel. Bueno, tenemos como otra lesión número 2, las fases cianóticas, que son con exoftalmos, equimosis subconjuntivales y la lengua protruida, ¿sí? También puede haber fractura de las ramas del hioides, congestión visceral, y esas son las lesiones del ahorcamiento. Ahora vamos a hablar de lo que respecta del estrangulamiento, ¿sí? El estrangulamiento se da por la constricción mortal ejercida en el cuello mediante un lazo o directamente con las manos, de modo tal que es una forma activa de origen externo que produce la oclusión de las vías respiratorias y no el peso del cuerpo. La forma puede ser a lazo o a mano, como dijimos recién, y si el lazo es a varias vueltas, el surco es múltiple, ¿sí? Porque tiene varios lazos. Bien, tiene característica constante es que el surco es casi siempre de manera horizontal y se encuentra situado a nivel de la laringe o debajo de ella, ¿sí? En caso que sea lazo. La fisiopatología del estrangulamiento, en el caso de que sea lazo, hay un mecanismo circulatorio que ocasiona una anemia cerebral, produciéndose también una obstaculización al paso del aire por las vías respiratorias, provocando así un fenómeno asfíctico al hacer compresión directa sobre la laringe. En el caso de estrangulamiento a mano, la compresión de las paredes de la laringe con la mano produciendo un mecanismo asfíctico, y el mecanismo inhibitorio es destacado debido al traumatismo laringeo. Bien, los hallazgos anatomopatológicos en el estrangulamiento pueden ser el surco generalmente de manera horizontal, las estigmas unguiales, equimosis cervicales, fracturas de la laringe, desgarros musculares, mordedura de la lengua, exoftalmos. Las lesiones de manera vascular son raras y el fenómeno asfíctico es de manera pronunciada. Bien, y ahora pasamos a las asfixias producidas de mecánicas violentas producidas por la sumersión, ¿sí? En este caso es la asfixia mecánica en la cual está sustituida la inspiración del aire por penetración del líquido en las vías respiratorias debido a la sumersión del cuerpo. En este caso, para que se produzca esta asfixia, no es necesario que la inmersión sea de todo el cuerpo completo, ¿sí? Sino que basta que estén sumergidos solo los orificios respiratorios. Y de acá se habla de lo que es una sumersión completa o incompleta. Bien, las formas de sumersión que podemos encontrar son sumersión asfícticas, donde los individuos que han muerto en el agua, ahogándose, los cadáveres adquieren una coloración cianótica característica de la muerte por aspiración de líquidos, ¿sí? Los denominados ahogados azules. Sumersión-inhibición, en este caso el individuo sufre un reflejo inhibidor de la respiración y de la circulación al contacto brusco con el líquido frío de la piel o mucosa de las vías respiratorias altas, y se produce un síncope mortal, denominados ahogados blancos. Bien, tenemos las fases de la sumersión típica, que puede ser la fase de sorpresa, la fase de resistencia o apnea y la fase de disnea expiratoria, como también la fase de pausa respiratoria o muerte aparente o la fase terminal. En la fase de sorpresa hay hiperinspiración. En la fase de resistencia o apnea, al principio la apnea es voluntaria y después es interrumpida por movimientos expiratorios. La fase 3, la fase de disnea expiratoria. En este caso hay expulsión de aire e inspiración con penetración de líquido, y se comienza la iniciación de la pérdida de conciencia. En la fase 4, la fase de pausa respiratoria o una muerte aparente, en los cuales cesan los movimientos respiratorios
y arreflexia y midriasis. Y la fase terminal, fase 5, la última, se produce la pausa respiratoria preterminal, a la que sigue un movimiento inspiratorio profundo con la entrada de líquido abundante y muerte. Bien. Pasamos a los hallazgos anatomopatológicos de la sumersión. En este caso aparece abundante espuma en la naringe, la tráquea y los bronquios. Los pulmones en los casos típicos presentan el cuadro de enfisema agudo y se nota un aumento de volumen sobresalientes y de consistencia algodonosa. En el estómago se puede encontrar líquido deglutido y manchas equimóticas de las mucosas, congestión visceral generalizada y fluidez de la sangre. Bien. Lo que respecta a sofocación, que también es otra asfixia mecánica de manera violenta, esta es el impedimento mecánico para la penetración del aire atmosférico en lo que es en el árbol respiratorio por la existencia de cuerpos extraños en las vías o en los orificios respiratorios. Cuando uno se atraganta, se ahoga con un chupetín, un niño, o se meten a veces cosas en la nariz, por los orificios respiratorios o por la existencia de una fuerza que anula los movimientos respiratorios de los músculos torácicos. Bien, la clasificación de la sofocación tenemos en primer lugar por oclusión directa de los orificios respiratorios, que se produce la oclusión directa de boca y nariz, introduciendo cuerpos extraños en las vías aéreas, esto es lo que a veces en los niños a veces. Tenemos compresión directa toraco-abdominal, ¿sí? Del pecho. Otra clasificación es por carencia de aire respirable, cuando se pone un confinamiento o sepultamiento. Bueno, estos son todos los tipos de asfixias mecánicas que podemos encontrar. Hablamos de lesiones, por quemadura, por disparo de armas de fuego, entre otros, y hablamos también de lo que respecta a las asfixias. Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya gustado la clase de hoy. A ver, les dejo de compartir. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Chao, que estén bien.